Tardes, profe. Mi nombre es Anthony Jumbo, soy del curso segundo A. El día de hoy voy a dar el resumen de mi libro leído de 325 páginas. El autor de mi libro es Dan Wills y el título de mi libro es No soy un serial killer. Bueno, el libro nos relata principalmente a la señora Anderson, que es una señora que había muerto de muy vieja. Nada novedoso, ya que, una edad así ya. Una noche se quedó dormida en su habitación y al siguiente día ya no despertó más. Su hija, quien fue después de 3 días de haber fallecido su mamá, se fue a visitarla y había encontrado el cadáver ahí, ya en un olor demasiado fuerte y muy desagradable. Bueno, entonces a lo cual había llamado a la policía. La policía, al saber que es una muerte natural, mandó el cadáver solamente a la funeraria para que lo embalen. Bueno, en este caso aparecen tres personajes principales: John, la mamá de John y su hermana, la hermana de John, que se llama Margaret. En este caso, John nos explica que su mamá tiene una funeraria en la cual se encarga de todos los cuerpos, llegan ahí para que ellos le embalen el cuerpo, le apliquen productos químicos para que no apesten feo. También extraen lo que sería haciendo órganos, corazón, pulmones, y hacen reconstrucciones si es que falta en algún, por ejemplo, algún tipo de, si falta algo de piel, entonces ellos lo hacen más posible para que se vea en estado perfectamente bien. Aquí lo que pasa es que la mamá de John había llevado a su hijo ya desde muy pequeño. Había estado igual ya ahí en el proceso de la funeraria y todo, ya que su papá se había ido a otro país. En este caso, el profesor de John había mandado un trabajo del colegio para que hagan una investigación, para que hablen sobre una persona, importante. En este caso, John había hablado sobre Dennis Rodder, quien era un asesino serial, en el cual había matado a 10 personas sin dejar ningún tipo de rastro. Él en este caso nos explica sobre los asesinos organizados y los asesinos desorganizados. Los organizados son los asesinos que matan sin dejar ningún tipo de rastro. Puede ser con un balazo en el corazón, en la cabeza, un apuñalazo en el corazón, o en alguna parte del cuerpo, o en el estómago, la cual es una muerte segura. El desorganizado es quien mata o apuñala como quiera, da balazos a lo loco, o si no, deja rastro y evidencias. Pero en este caso John en su exposición había sacado 10. Su amigo, a cual le había dicho John, eres muy raro porque hablas sobre un asesino, y él había dicho que hay muchos asesinos, unos a los cuales son políticos, asesinos políticos, otros que son asesinos porque matan así porque quieren, asesinos que matan 30 personas y no dejan rastro. A lo cual su mamá se había preocupado por él, ya que él en sus tiempos libres sabía leer o siempre hablar de asesinos, y eso es algo que a las mamás, o sea, a cualquier mamá le va a preocupar. Entonces ella le pregunta si es un psicópata, lo cual sería siendo, es como una enfermedad mental a la cual las personas no saben si es que las cosas que hacen está bien o está mal. Entonces contrata a un psicólogo, cual se llama Noblin. En este caso, él conversa con Mar, le explica si es que si es que se familiariza con los asesinos y todo eso, le hace preguntas así como de un psicólogo, a lo cual él iba respondiendo sí, no, o sea, y iba a decir más que le gusta ver en estos casos, ya que en la funeraria podía observar los cuerpos y todo eso, cómo sacaban, cómo todo, él también ayudaba, pues. A lo cual, una de esas noches, el señor Crowley, que es un personaje principal también, había salido con su vehículo, a lo cual John se había encontrado en la calle y había visto cómo mataba el señor Crowley de un vagabundo, le mataba y con las partes de un poco de su cuerpo se regeneraba, o sea que era un demonio. Él se quedó en shock, sorprendido, regresó a su casa y se puso a pensar. Al siguiente día se había ido a la casa del señor Crowley, ya estaba nevando, era nieve. Una de esas, al ver al señor Crowley, o sea, un adulto mayor, o sea, así, generoso, buena persona, incapaz de matar ni siquiera una mosca, incluso le invitó chocolate a escoger a él, y a lo cual él se había asustado. Y no era solo eso, es que un mes el señor Claude le había matado a 4 personas más, en los cuales eran unos policías. Cada vez que el señor Claude sacaba su vehículo era para matar personas en la noche. Se ponía mal, se ponía enfermo, entonces necesitaba, digámoslo así, una parte de un cuerpo de una persona, a lo cual él estaba viendo cómo estaba yendo a asesinar a una persona. Había llamado a la policía, habían llegado 2 patrullas, habían detenido al señor Crowley, y él había recibido muchos balazos o impactos de bala y se regeneró, era como si nada le hubiera pasado, a lo cual a los policías también los mató. Y antes de que llegue otra patrulla, él había hecho todo exactamente organizado y no había rastros de él ni nada que le acusara. Entonces él le dio planes para atrapar a este asesino, para hacerle que ya no mate a más personas. Entonces ese era
lo que se metió a la cabeza. Entonces comenzó a organizar planes, mandándole cartas, avisos así de que te conozco, te he visto, sé quién eres, sé que mataste personas y así. Y el señor Crowley, incluso él no le parecía nada. Entonces él organizó un plan para matar al señor Crowley, en lo cual en Navidad como él había ganado confianza con el señor Crowley, entonces le había pedido para limpiar todo lo que se había haciendo así en las nieves, a lo que el señor Crowley le aceptó, dijo que sí. Y él, a lo que iba investigando, le iba viendo, también había una chica que le llamó la atención, se llamaba Brocken, a lo cual él veía, le observaba cómo se cambiaba, cómo se peinaba, lo que hacía en sus tiempos libres, cómo comía, él sabía todo, pero jamás reveló eso. O sea, estar vigilando así también, pues no funciona ya. Bueno, en este caso, él había intercambiado el regalo de Navidad que le había mandado su padre, que era un iPod, era como tipo un celular bien, en sus tiempos. En este caso, él había ido a un centro de electrodomésticos, a lo cual o sea, donde hay celulares, todo eso, y había dicho al joven que quería intercambiar si es que podía. El joven le había dicho que sí, pero seguramente el joven le había dicho porque un joven así quiere intercambiar esto por un GPS. Él había querido intercambiar por un GPS. En el GPS le mostraba a dónde se ubica, a dónde va, hacia dónde se mueve y todo lo demás. Y bueno, este era el plan para ponerle en el carro del señor Crowley para atraparle con las manos en la masa, en lo cual él le coloca, porque había visto, había muchas muertes por el señor Crowley, en el cual él coloca y había armado un plan, una estrategia, en una noche que ya salía a ver así, para ver más personas, más gente en la calle, para matar a una y para regenerarse, porque ya se estaba, John ya le estaba sintiendo que se estaba ya el señor Crowley desesperando, ya se sentía mal, ya necesitaba. Entonces él salió, lo cual era armó su plan, y se había dado cuenta que la debilidad del señor Crowley es el amor, porque él amaba mucho a su esposa. Entonces, si es que él pensaba que su esposa estaba en peligro, por más que ya se iba a morir, iba a regresar a la casa para ayudar a su esposa, a lo cual él había entrado a la habitación porque tenía todas las llaves, conocía todo sobre la casa, había tomado fotos al señor y le había mandado a Crowley. Entonces Crowley de allá, desesperado, había llamado vuelta a John porque él no pensaba, no se imaginaba que era John. Le había dicho John para que en este caso vaya a ver si es que el señor Crowley estaba bien, pero no, en este caso John no le contestó porque ya había caído en su trampa, en lo cual le llama el psicólogo Neville y le dice: John, tú no eres así, porque él también ya se le estaba como despertando algo por dentro, así, por querer también matarlo y algo por el estilo. Entonces el doctor Neville le decía: no, John, no, esto no debes hacer, esto no, por favor, tú eres, y él le costó, a lo cual el doctor había salido noche, había llegado Crowley, pero John no ha podido salir porque se había demorado mucho en este caso adentro, a lo cual él sale y le ve al carro ahí con las luces prendidas, con mucho cuidado va y ve lo que está el doctor Neville muerto, a lo cual él se enfurece, siente culpa porque por él el doctor Neville salió. Entonces él le amarca, le abraza porque no quería que el Crowley se regenere, le saca, se va a un rincón, se esconde. Crowley sale, al ver que no está el cadáver se desespera porque ya se estaba quedando sin energía, sin fuerzas, va al cielo, grita. La mamá de John se levanta, prende las luces, ve lo que sería haciendo, que no está su hijo. Entonces ella sale afuera y dice: John, John, y el señor Crowley se iba arrastrándose a la mamá, y John dijo: no, mami, entra, y él se fue y se abalanzó, le llevó adentro. El señor Crowley quería entrar y él le había contado que el señor Crowley era un demonio, porque ella había preguntado porque estaba todo lleno de sangre, lo cual él le había dicho que entre, que después le explicaba, a lo cual ya entraron adentro y decían que van a dejarle entrar a la funeraria para no hacer que vaya, porque podía entrar a cualquier casa y matar a cualquier persona. Entonces le dejan entrar. John con una máquina de la funeraria le coge y le absorbe al señor Crowley. El señor Crowley le dice, antes de morir: no, nunca te olvides de mí. Y una de esas se queda ahí en un charco lleno de agua, así como lodo podrido así. La mamá le dice: John, tú mataste al doctor Neville. Le dice: no, mamá, entonces vamos a llamar a la policía. Pero John le dice: no me van a creer, me van a meter preso, cárcel. Dice: no, yo estoy contigo y siempre le estaré. Hasta que John una vez en su vida se dio cuenta que sí llora también, que sí tiene sentimientos, que sí llora, a lo cual y una vez hecho eso, la policía toma declaraciones, primera vez juntos, después por separado, y ya pasó un tiempo. No contaron otra historia, pero, o sea, lo que sucedió sí, pero no que era un demonio el señor Crowley, porque nadie le iba a creer. Entonces una de esas, él se pone a pensar el por qué le dijo: nunca te olvides de mí, o sea, ¿por qué voy a recordar algo de lo que es trágico? Al cual él le va y le dice al señor Crowley que le cuente cómo conoció al señor Crowley, lo cual ella le dice que hace mucho tiempo, hace 25 años, eran muy jóvenes, él siempre le atendía todo, hasta que un día le propuso matrimonio y aceptó, y todo bien. Pero una de esas, nunca le reveló tampoco John lo que había sucedido, solamente quería saber eso,
en lo cual una de esas, ellos ya están sumamente bien en su casa, y él le abraza a su mamá, le dice a su mamá que siempre va a estar con él, y ellos sonríe hasta que él le abraza y le ve el cuello y dice cómo se va a morderlo, y de ahí dice no, me separo porque no, eso no es bueno, y así termina, profe, esta historia. La verdad es un libro muy interesante, a lo cual nos enseñan, sí, sobre cosas importantes, sobre, por ejemplo, los demonios. No creo que nadie crea, pero puede existir, pero el libro muy interesante, nos cuenta sobre, yo también estoy interesado sobre los asesinos, pero no solamente sí, conocimientos y nada más, profe. Una linda tarde, cuídese, mi resumen.